Buenos días, ¿cómo están todos? Es un verdadero gusto estar aquí en este segundo día, Reumatólogos del Caribe, la 26ª versión de este curso. Parece increíble, tantos años haciendo ininterrumpidamente este curso. Y hoy tenemos un día muy especial porque es un curso de avances en reumatología que vamos a tener durante toda la mañana y que abre justo con esta conferencia especial. Y no solo es especial por el nombre que le pusimos a la conferencia, sino por la persona que nos acompaña el día de hoy, el maestro, el doctor Juan José Scali, profesor argentino, maestro de la reumatología argentina, es jefe del Hospital Durán en Buenos Aires y una persona extremadamente conocida en todo el continente y en todos los continentes, diría yo. Juan José ya ha estado hace algunos años en este curso cuando estuvimos presencialmente, ahora estamos en esta modalidad virtual, pero siempre se ha destacado por mantener una vigencia y siempre estar avanzado en tópicos, y uno de esos tópicos es este que vamos a tratar con él el día de hoy, que me parece supremamente importante que los reumatólogos y todos los que nos están escuchando tengan unos conceptos claros sobre este tópico tan importante. Es el de inteligencia artificial con unos conceptos primarios y su aplicación en medicina y en reumatología. De tal manera que bienvenido, Juan José, bienvenido a Barranquilla, el calor de Barranquilla que se transmita a través de este computador y que te llegue a ti, te abrace como siempre nos ha abrazado y que nos una en esta conferencia donde vamos a aprender muchísimo de lo que nos tienes que decir. Buenos días, Carlos Vinicio, buenos días a todos mis amigos y hermanos colombianos. Yo disfruto siempre, desde la comida, que me gusta mucho la paisá, hasta todas las playas. Es extraordinario Colombia y el nivel de gente, la amabilidad, la performance que tienen todos a nivel médico. Así, para mí es un placer estar. Yo tuve la suerte también de tener muchos estudiantes colombianos en mi unidad, que a lo mejor alguno me está escuchando, y es un placer y les mando un saludo a ellos si me están escuchando en estos momentos. Y sí, estamos con un tema que en realidad va a ser un insumo del futuro, no podemos obviarlo más. Esto va a ser algo importante. Entonces, antes de profundizar en un tema así, en realidad tenemos que aprender bien en dónde nos movemos. Y claro, esto es como subir una escalera, digamos. Yo no puedo ir al estante arriba si no paso el primer escalón y ustedes no van entendiendo realmente lo que está ocurriendo. Así que traigo en primera instancia un mapeo que podría llamarse conceptual, con algunos conceptos importantes y que son utilizados a veces con confusión y poca claridad justamente por esto. Así que, si me dejan, vamos a hacer como un viaje a las entrañas realmente de la inteligencia artificial, y trataremos de ver, a pesar de que hay muchas definiciones y que a veces confunden, pero trataremos de hacer algo que quede en claro todo esto. Voy a compartir pantalla, ¿no? Directamente ahora, a ver si puedo. Bueno, este soy yo, evidentemente, ¿no? Pero lo importante es hablar de estos conceptos que ya aclaró Carlo Vinicio en primera instancia. Estos son mis conflictos de interés, con un Picasso al lado, que no es tan fácil de entenderlo, y eso es un poco la inteligencia artificial. Entonces, digamos en primera instancia, ¿qué es la inteligencia artificial? No es nada más que una parte de informática que estudia la simulación o la imitación de la inteligencia humana. Antes, cuando nos preguntaban qué era un experto, yo como experto en reumatología, alguien de Inglaterra en algún momento dijo un hombre y su perro. Fíjense en qué definición extraordinaria, porque ¿hasta cuándo uno debe saber para ser un experto? En cambio, ahora, con esta nueva evolución que va teniendo la inteligencia artificial, seguramente va a ser el hombre y su apoyatura en la inteligencia artificial. Esto comenzó para mí, y es muy probable que para ustedes también, cuando yo era mucho menor, más chico, era un enamorado de la era Ray Bradbury. Leía Crónicas Marcianas, Las Doradas Manzanas del Sol, El Vino del Estío, bueno, un montón de cosas. Y en un momento encontré esto, que era El Ordenador Encantado, ¿no? Unos versos de Ray Bradbury en donde realmente empezaba a ver algo que en mí estaba creciendo y hablaba de algo encantado,
de un papa androide, de una necesidad humana, de algo que crecía, que podía ser perverso, pero lo que más me llamaba la atención era el misterio, que es lo que la gente ahora piensa cuando uno le dice inteligencia artificial. La ve como un misterio y como una máquina fábrica de artilugios, y que al mismo tiempo es como un ordenador mago, y al final termina siendo un papa hueco, porque no lo entienden. Así que fíjense qué importante que fue lo que me hizo pensar en esto. Y Borges, que es uno de los escritores argentinos que me gusta más, justamente en un momento dije que es la imposibilidad de penetrar en el esquema del universo, porque el hombre no puede, y sin embargo plantea cosas, aunque sean provisorias, para poder entender lo que sucede. Y es cierto. Entonces, en un pasado, en un presente, hemos aprendido muchas cosas, pero el futuro no nos tiene que preocupar, nos tiene que ocupar para hacer lo que Albert Einstein dice, que no pretendamos que las cosas vayan a cambiar o evolucionar si siempre hacemos lo mismo. Entonces comencemos este viaje a estas entrañas, como les dije, de la inteligencia artificial. La vida apareció en la Tierra hace 1 billón de años, eso lo saben, pero la primera neurona, que es lo más parecido a la inteligencia artificial, apareció hace 400 millones de años. Y fíjense que en todo este tiempo, hasta hoy que estamos hablando, hubo una progresión, una evolución del pensamiento, y esto fue seguramente debido a que la inteligencia fue creciendo en alguna medida. Y fuimos evolucionando y creando nuevos elementos que nos ayudan en todos los niveles. A punto que hoy queremos aumentar esa capacidad y comenzamos a vislumbrarlo a través de esta inteligencia artificial. Algunas hipótesis hablan que si aumentáramos la propia, perderíamos la capacidad de sentir, del sentimiento bajo una estricta lógica, y seríamos tremendas máquinas humanas solo considerando tiempo y números. Pero evidentemente no sabemos, esto es una suposición, pero que la inteligencia artificial es una realidad, lo es. Así que lo explicaremos. Se me ocurrió que realmente estas dos definiciones son las más claras para inteligencia artificial. Y podríamos decir que es la habilidad de máquinas o computadoras de realizar tareas que deberían requerir la inteligencia humana. O por otro lado, podríamos decir que es la habilidad de máquinas o computadoras de resolver problemas de una forma que parezcan inteligentes. Pegado a esta definición, tenemos que tener dos conceptos importantes. Uno es el aprendizaje de máquinas, que sería el dominio de la inteligencia artificial que conduce a que las máquinas aprendan cómo resolver una tarea sin ser programadas para eso. Eso es lo más parecido a un experto humano. Y también el hecho de la visión computarizada, que esto es una habilidad de computadoras para tener un entendimiento visual del mundo y realizar tareas que nosotros asociaríamos con nuestro sistema biológico visual. Una computadora que vea como nosotros, que sienta como nosotros. Y fíjense que yo estoy hablando de esto ahora, ya en otro siglo, pero la inteligencia artificial no es nueva. Empezó por los años 1943, 45, por ahí con Rosenblatt, así que pasó, ya está jubilada, digamos, si fuera por edad. Y esto creció, entonces hablamos de tribus de inteligencia artificial. Aparecen analogizer, evolucionarios, simbolistas, conexionistas, bayesianos, pero nosotros vamos a tomar en este cerebro tan importante de inteligencia artificial la parte que corresponde a las redes neurales y al aprendizaje profundo, que están, como ustedes ven, a la izquierda de este esquema cerebral inteligente, digamos. Entonces, acá sí diremos, ¿qué es el aprendizaje profundo? Es un subcampo del aprendizaje de máquinas. Entonces, la inteligencia artificial abarca el entendimiento o aprendizaje de máquinas, pero el núcleo verdadero de lo que la va a hacer trabajar y donde van a aparecer las plataformas, los algoritmos, todos para que esto luzca como una verdadera inteligencia, es el deep learning, el aprendizaje profundo. Y en realidad, esto, ¿cómo empezó? ¿Cómo lo hicimos? Fue una inspiración que tuvo Rosenblatt y muchos otros después, inspirado en la estructura y funciones del cerebro humano. ¿Cómo es esto? Y ya lo van a ver, se pensó desde la simple neurona en adelante. Yo lo voy a mencionar más adelante y se van a dar cuenta como el potencial de acción, todo eso lo vamos a ver en unas redes neurales importantes. Yo ahí les puse 4 software importantes, muy conocidos, pero ustedes ven ahí Facebook, Google, Facebook, Amazon, Microsoft,
son todos nombres que mamita, como diríamos. Ya con solo mencionarnos sabemos que ahí uno entra y puede encontrarse realmente un landscape, o sea, un paisaje de esto muy importante. Lo que sí es para considerar es que en realidad este aprendizaje profundo puede asistir a médicos clasificando enfermedades y haciendo una predicción de la actividad de enfermedad individual. Tiene el potencial de empoderar también a los pacientes a través de propuestas de tratamientos individuales. El paciente va a poder decidir si esto me gusta, esto no. Usted me está diciendo que esto trae el problema, no quiero tener estos problemas, pensemos en otra. Bueno, estas cosas van a ser consideradas con un abordaje mucho más personalizado. Y además, esto va emparentado a reconocer automáticamente imágenes y procesos de lenguaje, porque yo para hablar con una máquina en algún momento no va a ser todo escrito, en algún momento, como ahora hay chats de síntomas que el paciente mismo puede hablar con una máquina y la máquina le conteste y lo demás, va a ser una implementación muy común en una especialidad, por ejemplo, como es la nuestra. Ya se hicieron en Inglaterra algunos de estos experimentos con gente y la gente lo aceptó bastante bien. Entonces, además de esto, recuerden que las enfermedades reumáticas tienen cursos crónicos fluctuantes que involucran complejas patofisiologías subyacentes que también complican su terapia. Y a pesar de tener en este momento la grandiosidad de terapias blancos biológicas y tratamientos sintéticos importantes, la remisión, por ejemplo, de una artritis reumatoidea no se logra en todos los casos. En un porcentaje menor y uno logra a veces una actividad menor de la enfermedad, que se llama low disease activity, y en otras enfermedades reumáticas, la osteoartritis, lupus, Sjögren, también no estamos con la terapia total. Podemos manejarnos mejor, pero es así. Entonces, los trials clínicos que se han hecho, controlados, muchas veces utilizando alguna parte de esta terapia, de esta inteligencia artificial para nuevas terapias, en realidad han sido decepcionantes, debido a que, por ejemplo, en osteoartritis, que es una enfermedad de las más frecuentes, falla porque hay diversos fenotipos para la misma. Entonces, cuando uno tiene que tratar, no trata un solo fenotipo, tiene que ver en conjunto la enfermedad. Quizás entonces la necesidad más imperiosa, que no se alcanzó ni con pacientes para R ni con otras enfermedades, incluyendo la osteoartritis, requiere eso que estábamos diciendo, tener un acercamiento de tratamiento personalizado. Entonces, estos estudios intensivos necesarios para tener mejores estrategias terapéuticas para individualizar estas terapias, ahí juega el rol la inteligencia artificial en el desarrollo de esta medicina personalizada. De hecho, muchos de estos elementos se usan en las terapias intensivas y ayudan muchísimo cuando los médicos están solos o algo, para ayudarle a decidir terapias o lo demás. Entonces, este machine learning que hablamos, que es un subcampo de inteligencia artificial, puede elaborar tratamientos personalizados proveyendo computadoras con la habilidad de aprender de la experiencia sin reglas explícitas especificadas por los humanos previos. Puede aprender por sí sola en este momento. Es crecientemente aplicada en medicina y en muchas otras áreas. Así que realmente piensen que, por ejemplo, los arquitectos los utilizan a nivel militar. Recuerden los drones y todas estas cosas, pueden ver todo lo que quieren conseguir, pueden enviar un misil a cualquier lado y estar en otra parte del mundo. Es tremendo. Entonces, todos estos datos que van creciendo y con la cual vamos alimentando a las máquinas, es lo que realmente saca este tremendo poder resolutivo que tienen después. Entonces, vamos a entrar un poco en lo que es el aprendizaje de máquinas. Y acá lo ven. El aprendizaje profundo consta de estos tres pilares importantes. Es el aprendizaje supervisado, en donde los datos se los damos nosotros, el experto, son marcados, hay un directo feedback entre nosotros y la máquina, y con este elemento uno puede hacer predicción de evolución de enfermedad en el futuro o algo por el estilo de este tipo. Está la otra parte que es el no supervisado, en el que nosotros no le damos ningún dato marcado, no hay un feedback,
haya nuevas estructuras y se maneja la máquina sola, aprende ella sola. Aquí es donde tiene el gran valor las redes neurales, las convolucionales, ya lo vamos a ver más adelante. Y después está el otro, que es el aprendizaje reforzado, en donde nos sirve para optimizar las estrategias que vamos a poner en juego. Son realmente procesos de decisión que también tienen un sistema de recompensa y series de acciones de aprendizaje que sirven para reforzar que lo que estamos haciendo está muy bien o está mal o hay errores. Entonces, si hacemos un esquema general de lo que pueden ser las capacidades cognitivas de la inteligencia artificial y el tipo de aprendizaje de máquinas, diríamos, para resumir, que la inteligencia artificial cuenta con un sistema de planeamiento, una de movimiento y manipulación, una de percepción, en donde la visión computarizada y el reconocimiento de la palabra, dos pilares importantes para nosotros los médicos, el razonamiento y la resolución de problemas y las representaciones del conocimiento, son la base esencial junto al machine learning que lo ven ahí con el círculo rojo. Ese núcleo central habíamos dicho que podría tener aprendizaje supervisado, refuerzo de aprendizaje o no supervisado. Vayamos a cada uno de estos. Vamos a ir al supervisado. Con esto habíamos dicho que podemos clasificar, o sea, hacer un diagnóstico de enfermedad, nos permite ayudar en este aspecto. O podemos hacer sistemas de regresión en donde podemos predecir evoluciones de enfermedad, cómo va a ser el futuro a este nivel. En el no supervisado, aquí consta algo muy importante, por ejemplo, ahora con estos virus de la pandemia y lo demás que aparecen nuevos clústeres y lo demás. Bueno, la máquina hace lo mismo, puede buscar los fenotipos y reclasificar, hacer clúster dentro de una misma enfermedad por distintas categorías. O, por ejemplo, algo que es muy importante, puede reducir la dimensionalidad. ¿Se imaginan para nosotros si tendríamos en este momento, tengo mi computadora y tengo que hacer algo de esto y me vienen 6 millones de pacientes, digamos, o 10, o 5, o 1 millón, y yo tengo que sacar conclusiones sobre esto? Sí, lo podría hacer, pero me llevaría meses, años, no sé, para estar resumiendo toda esa data. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, la máquina nos ayuda de una manera impresionante a ese nivel, y así como también puede detectar gente que se llama outlier, que identifican o escapan de esto que está normalmente dentro de esto, y por ejemplo, esos que son progresores muy rápidos, no rápido, entonces salen de la categoría habitual y nos sirve para entender esto. Entonces llegamos ahí, llegamos a la clasificación, regresión, clustering. Entonces, diagnóstico, predicción, fenotipos e identificar hallazgos de progresión. Abajo, inmediatamente, ven de izquierda a la derecha los diferentes, digamos, mapeos, representaciones funcionales que pueden usarse. Que esos son los verdaderos modelos, como son los primeros, las funciones polinómicas, en donde ustedes ven el polinomio 1 y el 2, en donde se hace la curva y uno puede entender ahí ciertas, digamos, futuros datos para el final. Puede ver árboles de decisión muy usados también. Puede tener a la derecha la Support Vector Machine, que generalmente son dicotómicas y puede determinar en nuestro caso, por ejemplo, si es una artritis reumatoidea o no una R. Y en el centro vemos allí 8 circulitos azules, todos interrelacionados. Esas son las verdaderas redes neurales profundas. Y ahí es donde realmente se elabora toda esta información que la máquina aprende por sí sola. Y aquí está, esto es un esquema, es un dibujito que hice yo con el mouse, por eso no está perfecto, pero ustedes recuerden lo que era una dendrita, una célula nerviosa, digamos, con su núcleo, sus dendritas y el axón. Eso tenía conexiones con otras neuronas, y entonces la gente que trabajaba en el sueño de la inteligencia artificial dijo, ¿por qué no copiarnos de lo que hace el cerebro para lograr esta conexión como lo hace el cerebro nuestro? Y entonces empezaron a dibujar, ven abajo a la izquierda, una neurona en azul, y le llenaron de datos, que eso lo llamaron input, entradas, 1, 2, n, podían ser muchísimos, y de esa neurona salía, como puede llevar el axón, la información para dar a otra.
Esto tiene fórmulas, ¿no es cierto?, con números y lo demás, pero se hace muy difícil. Entonces tenemos, si ven a la izquierda, los inputs, que lo vamos a llamar X1, 2, 3 o N, pueden ser millones, pero esto pasa a una serie de neuronas que le va a dar el peso de la información, porque la interrelación va a dar, si yo entro una imagen con un píxel, cada una de esas va a relacionarlo de una manera, va a ver distintos aspectos de la imagen y va a dar su respuesta para llevarlo después a una función de transferencia, como ven ahí, transfer function, y al final activar la función cuando pasa del umbral, como nosotros conocemos, por ejemplo, a veces en estadística la P, cuando pasa eso da la activación y la respuesta correspondiente para que nosotros entendamos qué es lo que está ocurriendo a ese nivel. Creo que esto está claro, no es muy difícil. Entonces, recordar es importante que en este deep learning se aprende automáticamente por estas redes profundas. Son altamente complejas, son matemáticamente no lineares y consisten en varias capas secuenciales compuestas de muchas operaciones no lineares que vamos a llamar ahora, como en el cerebro, neuronas. Esto está basado históricamente, casi bíblicamente, con lo que corresponde a imagen y semejanza de lo que es el cerebro humano. Y los hallazgos estos de input son alimentados en las primeras capas de neuronas y propagados a través de la red a las capas que son sucesivas hasta llegar a las capas de outputs, de salida. Y esta arquitectura neural profunda tiende a lidiar con diferentes datos de input, que puede ser, no son los mismos. Va a tener imágenes médicas, textos, u otro tipo de datos o récords del paciente que los va a tener que asimilar y sacar la información de todo esto. Así que, como ven, la máquina tiene sus capacidades. Volvamos a esto y entonces para representar estos modelos, recuerden que vamos a utilizar seguramente funciones polinómicas, árboles de decisión, redes neurales profundas o la Super Vector Machine. Voy a explicar cómo es esto. Aprendizaje profundo versus lo que era aprendizaje de máquina tradicional. En el primer caso que vemos ahí un individuo en la computadora, vemos que nosotros le presentamos como información, porque queremos que distinga la máquina qué es un perro y no perro, no, lo tenía que hacer un experto. Entonces ponía en esos rectángulos azules, celestes y lo demás, toda la información. Ponía el tipo de orejas que tenía, 4 patas, ojos de este tipo, dientes de así, cómo ladra, todos los datos que pueden pertenecer a un perro para que la máquina reconozca. Cuando le ponía todos estos datos, la máquina podía decir si es un perro o no es un perro. Entonces, había una extracción de los hallazgos, una clasificación que lo hacía la máquina y una respuesta que también la hacía la máquina, pero con la unión de lo que era el experto y la máquina. En cambio, en el aprendizaje profundo, uno le presenta al perro así, en foto, en lo que fuera, y la máquina hace la extracción de los datos de lo que ve. Esto lo vamos a ver más adelante, va a ser más claro cuando muestre un coche, que es un Audi, ya lo van a ver. Entonces saca los datos de extracción, los clasifica de acuerdo a cómo piensa y la respuesta va a ser dada por la máquina de acuerdo a los datos que es capaz de hacer. Imagínense que cuanto más compleja es esta red, puede ser que sea más difícil en algún momento, pero va a tomar muchas más categorías para sacar una respuesta más correcta. Esto también se valida, como cualquier cosa, cuando nosotros hacemos guías o lo demás, hay que validarlas en todos los idiomas y lo demás. Entonces, son usados para evaluar la performance, ¿no? Hay una serie de tests y lo demás no me quiero quedar en esto porque es un poco complicado y bueno, esto no es el momento, más vale aprender lo demás. Entonces, estos ciclos de inteligencia parten de la colección de datos que nosotros hacemos en la clínica, los análisis de laboratorios, la evolución de los pacientes, todo lo que juega en este momento, la transcriptómica, la metabolómica, los datos genéticos, los análisis de histología, etcétera, todo eso forma la colección de datos y pasa a lo que sería el storage de estos datos, que puede ser, por ejemplo, todos hablan de la nube, pero podría ser otro tipo de storage, la seguridad de los datos y la privacidad, porque esto también es importante, la regulación y la compliance, esto lo decidimos nosotros para
o la plataforma que utilicemos. Después esto entra al sistema de aprendizaje de máquina, donde aprende para detectar, para predecir, para estratificar, basado en esas experiencias que nosotros hicimos o coleccionamos, monitoreamos y validamos para hacer decisiones de tratamiento. De allí pasa la verdadera actividad, digamos, de función de dar una respuesta, que es en la asistencia clínica, y entonces nos sirven para hacer la decisión clínica en algunos aspectos, para personalizar tratamientos y monitoreo, para empoderar a los pacientes y para predecir la respuesta incluso de pacientes. Uno puede decir un paciente que es así, que tiene este tipo, lo demás, o si tiene fiebre la evolución no es tan buena. Si no tuviera fiebre y no tiene antecedentes a nivel del colesterol, seguramente es buena, pero si tuviera el colesterol, se dan cuenta, todo esto suma para hacer predicciones. Entonces, no solo van a incluir a la opinión del paciente el futuro de estas decisiones compartidas, sino la experiencia empírica, porque va a entrar también, y las basadas en evidencias del médico, y también serán influenciadas por la evidencia que la máquina va a aprender y nos va a dar. Entonces, el reconocimiento de la automatización de las imágenes y el proceso natural del lenguaje serán asimismo la implementación pionera en inteligencia artificial. Es importante ahora dos palabritas solamente para que, bueno, se imaginan que esto es vasto, va a ser tremendo a donde llegue la inteligencia artificial y va a ofrecer una cantidad enorme de posibilidades en todos los campos, en todas las especialidades, ya dije desde lo militar hasta la arquitectura, abogacía, cosmología, oceanografía, en clima, en lo que quieran. Pero en un momento hay una significativa superposición de métodos entre lo que era la estadística tradicional, que nosotros conocemos muy bien por utilizarlo en algunos de los estudios que hacíamos, y la machine learning, o sea, las metas de aplicación y la escalabilidad de las soluciones, que son generalmente diferentes. Lo que era convencional, nuestra estadística hace mucho foco en los resúmenes de ejemplos de datos seguros. Uno le daba un dato seguro y entendía esa relación estadística entre variables y la estimación correcta de los parámetros de la población. Uno no podía no dar algo correcta. En cambio, para esta machine learning, o sea, aprendizaje de máquina, en contraste, es una performance predictiva de datos que no conoce. Así que la diferencia está ahí, realmente. Entonces diríamos que idealmente traslada el conocimiento ganado en evidencia clínica con la capacidad de las computadoras para predecir las evoluciones clínicas, reconociendo patrones de la enfermedad, detectando hallazgos de enfermedades y optimizando estrategias de tratamientos. Están cada día aplicándose mucho más en medicina. Entonces, para que les queden claro, ponemos un cuadro donde está el aprendizaje de máquinas y el aprendizaje profundo. En los datos dijimos que en Machine Learning uno se lo daba estructurado. El experto ya le daba todo lo demás. El Deep Learning no lo necesita. Se los ponemos ahí como si fuera una fuente con peras, bananas, manzanas, lo que quiera, y él va a decidir. La base de datos es muy manejable en el aprendizaje de máquinas, pero más de 1 millón de datos como hace el Deep Learning es lo que decíamos, muy difícil, así que la máquina ahí se desenvuelve muy bien. Además, nosotros nos cansamos. La máquina no se cansa, se puede descomponer, pero la máquina trabaja, 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 y eso es lo que el ser humano en realidad lo necesita para su ayuda en este elemento. En el algoritmo puede ser variable para el machine learning, pero el deep learning necesita red neuronal de algoritmos. Eso es lo que la hace tan fantástica. Y la aplicación, fíjense en que el aprendizaje de máquinas puede utilizarlo en tareas rutinarias sencillas, pero el deep learning va a ser siempre en tareas complejas. Los ámbitos son muy similares, pero la calidad va a ser distinta. Va a haber marketing, atención al cliente, ventas, inteligencia empresaria, pero el deep learning va un poco más allá. Va a ir a la seguridad de estos sistemas informáticos. La atención del cliente va a ser fantástico, igual que en la creación de contenidos. Y el asistente de voz, eso es una calidad. Y cada uno de estos tiene programas diferentes y no es nada sencillo. Los ámbitos, todos van a utilizarse en medicina, en todas las ciencias, en movilidad. Imagínense, por ejemplo, un aeropuerto,
los aviones, todo lo demás. Ya van a ver una película en donde todo esto, como es China, ¿se imaginan? China lo está empleando y va a ser realmente algo impactante cuando se lo muestre. Entonces, resumiendo, aún tenemos dificultades analíticas, no hemos logrado la gran inteligencia, pero sí ha sido un método bueno para datos financieros, para el deporte, para la oceanografía, con todo lo que decía. ¿Por qué no lo va a ser bueno en medicina? Puede parecer misteriosa, pero como ven, no lo es. Hay que desmitificar esto y empezar a aprender y a meterse un poco a aprender esto. Y nunca va a haber un umbral específico cuando de golpe un modelo se transforma en un aprendizaje de máquina. No sabemos a cuántas asunciones humanas se coloca este algoritmo. Así que eso lo ve la máquina. Entonces, ¿por qué no tiene un impacto mayor sobre nosotros ahora ya? Nos resistimos, esa es la verdad. Con el celular, ustedes ven gente, no los jóvenes, pero una persona que tiene 50, 60 años para arriba, empieza como a resistirse, no quiere aprender. Entonces, esto es uno de los problemas también. Hubo intentos tales como Meissing que enfocaban la toma de decisiones, y como las máquinas, los humanos también somos buenos en tomar decisiones y podemos hacer decisiones más rápidas que prender la computadora y estar esperando todo este algoritmo. Sin embargo, la inteligencia artificial ha sido muy mala en comprender algo que a nuestros ojos les parezca bueno y a nuestros oídos también. Y comprender lo que estamos viendo o escuchando, dándole como nosotros el valor, el sentimiento, lo artístico, como para darle esa suma del sentimiento. Entonces, ahí está. Si necesitamos un doctor humano para interpretar el mundo de la inteligencia artificial, el doctor humano puede tomar decisiones con esa información procesada. Y así es como la inteligencia artificial, por lo menos, va a ser utilizada en estos momentos. Hay nuevos avances. Ha empezado a darnos computadoras con habilidad para interpretar el mundo visual. Ustedes ven esto que yo les comento de los aeropuertos. Y el aprendizaje profundo es el mejor elemento en esto, ¿no? Todo manejado a través de las redes artificiales neurales. Y acá está lo que les decía. Yo le muestro una red neural profunda, un Audi. Ven el coche ahí. Ahí están todas las neuronas puestas en todas las capas, porque se llama así. Ven el Audi. Ahí entendemos nosotros. Vemos la imagen y nosotros captamos todo. Pero la máquina hace lo que ustedes ven ahí y es capaz de ver un tornillo, ver el paragolpe, ver de qué color tiene, qué detalles, el cristal, esto. Y entonces lo va desmenuzando de esta manera y uno ya ahí no podría entenderlo. ¿Cómo me di cuenta que es un Audi en las 3 últimas imágenes? Pero las redes neurales sí muy bien, y cuando uno le pide la respuesta es un Audi A7, perfectamente bien. Pueden aprender funciones matemáticamente no lineares muy complejas. Y esto no es nada más debido a estas capas secuenciales de muchas operaciones no lineares, simples, que se denominan neuronas. Entonces, esto, si lo sumamos, por ejemplo, a la detección de líneas faciales, optimizando a los expertos para considerar esto, en la confiabilidad de tomar estas marcas especiales individuales, el mapeo de esto y las nuevas informaciones de expertos que explotan en el espacio total, estas áreas de interés son muy importantes. Entonces, cuando uno le hace el ingreso de una imagen, la máquina es capaz, si uno le da el nombre, le dice la edad, le dice el documento, lo sabe todo. Entonces, cuando uno ve a una persona, ya tiene toda la información, que eso lo usa mucho la policía, Interpol, no sé, la CIA, los rusos, los chinos, todos en Estados Unidos, pero simplemente en el aeropuerto de Pekín esto ocurre. Y entonces acá les voy a mostrar esta película, fíjense, que uno lo llaman dictadura digital, y tenemos que ver a ver si realmente es... Ay, perdón. Ahí está. Toqué mal aquí. Ahí está. Escuchen esto. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950. 548 no tan bueno. 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad.
Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wenwang es una ciudadana modelo. Vive en Nankín, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de 5 años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo, las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Xiao Wenwang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. En esta ciudad piloto de 8 millones de habitantes, tan solo hay 18.000 ciudadanos modelos. Para Xiao Wenwang, ello trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carnet puedo leer gratuitamente. Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje quita derechos. En este cine, estas personas son malas pagas. Hemos decidido no mostrar los rostros, los nombres y las direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios. Hay que denunciar a esta gente. No son honestos. Deben pagar el precio. No reembolsar, es normal pagar las deudas. De lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. Esta es la lista negra. Fue establecida por la Corte Suprema y está destinada a estos malos ciudadanos, cuya nota es 0. Concierne a empresas, pero también 23 millones de individuos al día de hoy. Entre ellos, un periodista, Liu Hu. Tal parece que se interesó demasiado en asuntos de corrupción relacionados con un alto cargo del partido. Fue condenado por un tribunal por difamación. Es por ello, según él, que su nombre fue registrado en la lista negra de la noche a la mañana. Se dio cuenta cuando iba a comprar un tiquete de tren. Entendió que ya no lo dejarían viajar. Observen, dice que aún sigo en la lista negra. Lo juzgan como indigno de confianza, razón por la cual lo castigan. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Son pocos los que, como Liu Hu, emiten críticas contra este sistema, que algunos catalogan como dictadura digital. Me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. Poco tiempo después de nuestra entrevista, Liu Hu se enteró de que su nombre había sido eliminado de la lista negra. Su calificación social de 0 no puede sino mejorar. Bueno, como ven, esto tiene sus cosas, ¿no? Evidentemente podemos ser vigilados, podemos ser, esto lo llaman algunos dictadura digital, veremos en el futuro. Pero hay algunos grandes ejemplos a nivel médico que sí que son buenos, como Google, que hace en inteligencia artificial la retinopatía diabética, puede encontrarlo fácilmente tras un fondo de ojo que puede hacer a 500 personas al mismo tiempo, o el sistema de cáncer de piel de Stanford, o en radiología, o en oftalmología, que se transformó en el canario de la mina de carbón, por una serie de cosas. Parece ser una de las especialidades que más va a gozar de este asunto. Entonces, fíjense en que va a detectarla rápidamente
con una imagen, haciendo un fondo fotográfico, se van a poder pasar rápidamente los pacientes y van a tener una rápida definición de esto a nivel del cáncer de piel, con las imágenes que la máquina recibe y lo demás, antes de hacerle incluso una biopsia, tras las imágenes que ve, ya prácticamente puede decidir si es canceroso o no, por ejemplo un melanoma, que ven ahí, y tiene una fiabilidad bastante importante. O el ChestNet, que es detección de neumonía a nivel radiológico sobre los rayos X de tórax con este aprendizaje profundo. Como ven, es bastante importante. Entonces, fíjense que ¿dónde estamos? Ahora nos damos cuenta que la inteligencia artificial es mucho más capaz de hacer decisiones sensibles, pero cuando nosotros le ponemos bien los datos. Y con esta explosión se ha desarrollado una habilidad para hacer lo que se procesó por ella sola. Y esto significa que vamos a tener un flujo, digamos, y no las tareas individuales que pueden ser realizadas por la inteligencia artificial. Y abre la puerta a la automatización en medicina. Como pasaba en el aeropuerto en ese aspecto, lo mismo va a pasar en medicina. Entonces, ¿esto qué pasa? Si uno tuviera que leer todo eso que ve ahí en el centro, sería muchísimo. Entonces ahorra tiempo y además espacio. Y además conecta, universaliza y velocidad. Fíjense ahora nosotros. Estamos hablando, yo estoy en Argentina y ustedes en Colombia. Y estamos hablando como si estuviéramos juntos. Es genial estas cosas, ¿no? Y recuerden que Einstein también decía, la inteligencia se mide por su ritmo de cambio. Debemos aceptar el cambio porque seguramente esto nos lleva a lo demás. Entonces ahora vamos a hablar 2 minutitos más de reumatología. Y quedó esto que salió después, pero bueno, fíjense en que ahora la oftalmología va a ser automatizada por lo menos en la mitad de sus elementos y va a ser la segunda gran especialidad de pacientes ambulatorios para utilizar esto. Las aplicaciones en reumato va a ser la interpretación instantánea de la radiología, manejo de servicios por nosotros, integrando la síntesis de banco de pacientes con sistemas clásicos de récords de pacientes, la interpretación instantánea de patologías y de los films ciegos. Va a hacer análisis de los grandes datos, prediciendo evolución de pacientes a través de comparaciones, o prediciendo también las respuestas, o siendo predictivos para tratamientos basados en test de sangre y en la genética. Va a poder educar a pacientes y consejos que requieran los mismos. Va a ser un asistente silencioso, que con la resonancia nuclear magnética puede dar realmente datos muy importantes en nuestra especialidad. Entonces, fíjense en que en el diagnóstico electrónico se usan a veces symptom checker, que son sistemas basados en reglas de decisiones simples, que no son aprendizaje de máquina. Hay más de 100 de estos symptom checkers y usualmente son usados en conocimiento sobre la base de libros de textos, donde basado en eso puede conducir a un diagnóstico diferencial. Y demostró, a pesar de ser algo no tan profundo como esto, que en 2 o 3 de los casos el diagnóstico correcto estaba entre los top diagnósticos dados. Así que ya empezaba, aún sin tener estas redes profundas, a ser muy importante. En osteoartritis, que es la enfermedad más común, digamos, dentro de la reumatología, buscando el fenotipo de esta enfermedad, que es lo que todavía no hemos logrado. No hay nadie que pueda decir claramente que logramos el gran tratamiento para la osteoartritis. Esto observa las características de cada uno de ellos y hay muchos reviews que se están haciendo. Por ejemplo, Delisola identificó 6 fenotipos entre los 24 estudios publicados, incluyendo sensibilización al dolor, inflamación, síndrome metabólico, osteocartilaginoso, mala alineación y enfermedad articular mínima. Entonces, es una enfermedad heterogénea, no hay tratamientos efectivos, nos faltan biomarcadores, tenemos que identificar fenotipos específicos que nos ayudarían muchísimo a tener con estos endotipos, a tener un mapeo caliente de los datos y poder sacar con ello una mejor visualización de los targets, o sea, de los blancos que tenemos que tratar según el paciente y de una forma personalizada. Entonces, para aumentar esta interpretación, las redes convolucionales neurales pasan a generar heatmaps. Son mapeos calientes con color que contribuyen mejor a la decisión en la red. Entonces vamos a tener acá una especie de datos que van a ser distintas cohortes, donde uno pone todos los datos, ven, no progresores, dolor,
ambos progresores, y se ponen los datos de bioquímicos, de resonancia y lo demás, y va a hacer esto. Va a ser un mapeo de color, lo que se llama mapeo caliente, y la máquina, una vez que lo va colocando de esta manera, es capaz después de hacer esto, de que nosotros podamos regularizar esos datos y visualizarlos de esta manera, porque de la otra sería imposible. Es lo mismo que nos pasaba con el Audi. Yo no puedo ver un Audi en esas segundas o terceras o cuartas neuronas. El peso de eso es muy interesante para la máquina, pero no para mi ojo. En cambio, con esto también yo puedo llegar en algún momento y ver dónde están las separaciones más importantes y decir, por ejemplo, acá hay marcadores séricos que se están mostrando de diversas maneras, y decir, este paciente tiene tal o no separación, es muy importante. Entonces, podríamos ahí identificar con esto a los progresores, y como ven, con DWD, que es una distancia de separación importante, puede predecir progresores en azul de no progresores en rojo, y se ven dos líneas separadas realmente. Pero lo que mejor proveyó hasta el momento fue la resonancia magnética, como ven ahí abajo, en rojo, la diferencia que puede darnos el tener los datos neurales de una resonancia. Entonces podríamos decir, identificar estos progresores, de los progresores, ven arriba en azul los progresores, y abajo la no progresión, que estaría relacionado al dolor por WOMAC, los sérico PINP, el lateral menical extrusion, y del otro lado los que no nos sirve para determinar esto. También nos sirve para hacer los clústeres que decíamos, de progresores. Y como ven ahí, con el TSNE, que es una distancia, la computadora es muy democrática. Esto permite que cada una de estas cosas vote por sí mismo, y entonces va a dar, fíjense, acá estas imágenes. Y cuando uno se fija, es hombres de este lado, en azul y rojo, y mujeres, pero las separa en dos. Y arriba se ven los que son progresores, y abajo se ve los que no son progresores. Además, la máquina puede hacer un sistema de, digamos, de diferencia con un Z-score para ver cómo se interrelaciona y sacar los datos de hombres, por un lado, cómo serían los progresores y cómo no los progresores, la de mujeres, y después interrelacionarlos, marcando mujeres y hombres progresores y marcando no progresores con los diferentes ítems que ahora no nos da el tiempo para decir todos los marcadores bioquímicos, todas las imágenes, lo que se vio como trastorno de imagen y lo demás, para encuadrarlos dentro de esto. Tiene limitaciones esto, pero también el input, o sea, lo que uno le da, depende de los datos que nosotros recojamos de los pacientes, y si no hay hallazgos de input nuevos recogidos, no los vamos a descubrir, porque la máquina, si no le damos esto, evidentemente no lo puede descubrir. Entonces, además se requiere validación interna y externa, y a veces es un reto hacerlo. Los datos que se pierden son otro reto para muchos métodos, recaen en imputación o en análisis completo de casos, y es necesario a posteriori una evaluación de las variantes asociadas, como similar a los estudios funcionales que siguen al estudio genético, por ejemplo, del WAS, ¿no? Entonces, hay fortalezas también. Fíjense en que todos los datos son tratados como un dato simple, objeto en el espacio, y todas las variantes pueden ser consideradas juntas. Esto reduce sesgos y puede verse articulaciones bilaterales o múltiples al mismo tiempo, todas, y un simple modelo analítico puede simultáneamente identificar variables claves o contribuyentes a una evolución de interés que nos interesa. Entonces, son hipótesis en generación. La conclusión es que realmente, utilizando estas metodologías, se han identificado múltiples variables que en su mayoría están asociadas con el estatus de progresión. Ahí ven, este es un estudio que ha hecho Amanda Nelson en Carolina, donde muestra realmente el estatus está dado por las lesiones en médula ósea, en ostofitos, en la extrusión meniscal medial, etcétera, 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 que ahora no vale la pena que yo lo ponga. Lo importante en esta última diapositiva es que el monopolio de la creatividad dejará ya de ser solo humano. Fíjense, integraremos directamente a la inteligencia artificial a nuestros sentidos. O como en las películas, como Hollywood nos muestra, no fusionaremos a la inteligencia artificial. Esto realmente, no sé qué opinás, Carlo Vinicio, pero realmente nos hace pensar. Y muchas gracias, querida Colombia y mis amigos. Ahí les puse un ser que no se decide todavía tener la otra parte de inteligencia artificial, pero sí lo que tiene es el corazón
como lo tengo yo para dárselo a todos los colombianos queridos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Un gran aplauso que seguro están compartiendo virtualmente todos los que nos están escuchando. Realmente muy ilustrativa tu conferencia. Como dicen los americanos, abren los ojos a muchas cosas que están ocurriendo. Tú mostrabas que esto no es algo nuevo. Y yo recuerdo cuando estaba en el doctorado de comunicación que uno de los teóricos más importantes, Marshall McLuhan, siempre Sí. él decía que nosotros tratábamos como seres humanos comunicarnos a través de extensiones. Una de las principales extensiones es tratar de imitar el cerebro humano, que es absolutamente poderoso, reproducirlo, hacerlo, y las máquinas nos ayudan de alguna forma a hacer esto. Y por eso inventamos las gafas que tienen para poder tomar información del exterior, o tenemos la bicicleta para poder caminar. O sea, son extensiones del ser humano que nos deben ayudar. O sea, porque la idea Además, hay finalmente... capacidades, Carlos Vinicio, como la telequinesis o lo demás. Probablemente el hombre en sus comienzos ha tenido esas capacidades, las fue perdiendo por comodidad, porque como ahora mismo, uno cada vez se mueve menos. La gente antes trabajaba en el campo, se mataba, salimos, estamos en el coche, hasta para hacer 200 metros uno a veces sale en un coche, ni siquiera camina. Entonces es como, vamos a la comodidad, ¿se dan cuenta? Y seguramente tú sabes que digamos, hay una fecha que este Ray Kurzweil, el científico de MIT, que ahora trabaja en Google y que es el responsable de toda la matemática de los algoritmos y todo esto, Kurzweil tiene la teoría de la singularidad, que en la fecha es 2045, revista Time, y varias veces es cuando el hombre de alguna forma se fusiona con la máquina, esta simbiosis en que podemos ser uno mismo, y que tanto asusta a las personas en series como Black Mirror y otras, donde las deformaciones. Y el video, por cierto, que mostraste de los chinos es asusta Da miedo. de esa manera. Pero 2045, Juan José, y quiero recalcar eso, es la generación que nos sigue. Es decir, yo le digo a mis estudiantes con frecuencia, bueno, usted cuando esté en mi posición, cuando sea el maestro y esté enseñando a sus estudiantes, ¿cómo es que va a ejercer la medicina en ese momento? Y fíjate que la pandemia nos ha dado muchas oportunidades de asustarnos, pero también de progresar. Yo le digo, hay médicos y hay conferencias, y ayer tuvimos un curso entero de introducción a la reumatología, el examen físico, el interrogatorio, la anamnesis, que llevamos siglos haciéndolo. Y yo siempre digo a los estudiantes, mire, se va a tratar de quién tiene toda la información para tomar una conducta. Ojo, el examen físico nos da un porcentaje de información, pero no es lo único de lo cual obtenemos información. Si tenemos un buen interrogatorio, que imagínate por Big Data podamos analizar al paciente, el discurso de lo que dice, porque decimos la frase, el paciente siempre sabe lo que tiene. Lo que pasa es que a veces no somos capaces de escucharlo lo suficiente o interpretarlo adecuadamente. Imagínate que con la ayuda de un programita lo pudiéramos hacer mejor. Imagínate también, por ejemplo, que la búsqueda de literatura, yo estoy haciendo una cosa, y ahora esto me ha todavía abierto más la idea, porque te voy a invitar para alguna cosa de estas, de los nuevos buscadores que tienen basados en inteligencia artificial, lo que está haciendo, por ejemplo, el Semantic Search, lo que está haciendo Microsoft Academic Search, Lens, que muchos de nuestros colegas no conocen, y cuando tú ves los datos que te tiran por búsqueda semántica e inteligencia artificial, son mucho más completos que lo que te está dando PubMed y otras cosas hoy en día. Entonces, la información la vamos a tener ahí, pero al final toda esta digitalización, que es convertir en números para poder analizar las cosas, va a tener que tomarse una decisión final, que es la que va en nosotros. Es decir, aquí te pueden decir, bueno, el medicamento A es 80% efectivo, el medicamento B, o como estamos viendo con la vacuna,
el número necesario para tratar es tanto, el número necesario para tratar es tanto, y tú al final tienes que tomar una decisión, lo hago o no lo hago, y ahí es donde tienes que concentrarte. Entonces yo veo que las máquinas, y no sé qué opinas tú, Juan José, en lugar de atemorizarnos con lo que está ocurriendo, debemos, como dicen los americanos, embrace, abrazar este desarrollo, utilizarlo para lo que sirve, probar en nuestros sistemas de Big Data, incluir información y todo eso, y aprender que las máquinas nos van a dar información que va a evitar que gastemos tiempo innecesario y podernos concentrar en cosas que es para lo que de verdad deberíamos estar. La empatía con el paciente, escucharlo conversando, poder leer esas cosas que tú mostraste que no son fáciles de detectar por una máquina, si tú estás deprimido, no estás deprimido, si tienes una lágrima o no, si llegaste, no sé, con unos cocos a la consulta y te los piensas regalar al doctor luego. Son cosas humanas y en esa fusión humana-máquina vamos a poder hacer una mejor medicina. No sé qué opinas tú. Es así, evidentemente hay que incorporarla, porque además no incorporarla sería salir de tu época. Imagínate, estamos hablando simplemente de un teléfono celular. Piensa en 50 años atrás. Si uno llegaría, tuviera la capacidad y se presenta con un teléfono, la gente diría, pero esta persona... Y ahora no podemos ni vivir sin un teléfono celular. Es parte de es nuestra mano, es nuestro cerebro por ahora. Imagínense si eso llega a todos los niveles, como va a ser esto, las recompensas para nosotros va a tener ganar el tiempo. Por ejemplo, yo estoy acá y digo, salgo mañana a París, un vuelo tal, ya me lo hace, me lo pone, no tengo ni siquiera que ir a la agencia de viajes, o necesito el libro tal, me mandan impreso el libro por internet, yo puedo leer un tema en el momento, no sé si se dan cuenta. Todo esto se usa mucho en telemarketing, en muchas cosas. La única contra que algunos se quejan es que posiblemente se pierdan empleados. Alguien vaya a perder, digamos, como cosa negativa, los puestos de trabajo. Eso no lo puedo saber, pero que esto es realmente algo grande y que debe seguir, porque es así, la raza humana tiene que crecer en estos aspectos. Yo pienso que nos obliga también, digamos, a ser mejores en lo que hacemos, todas esas labores repetitivas, todas esas labores de simplemente, digamos, de oficios duros, ponerse a ver 20 pacientes sin ningún análisis, 50 pacientes diarios a que todos les prescribe el metotrexate con ácido fólico, sin mayor pensamiento, ese tipo de cosas, pues rápidamente un robot de estos de inteligencia artificial con una máquina bien profunda, da los datos y va rápidamente a decirle a los tomadores del gasto y todo esto, no, me reemplaza a 20 de estos tipos que lo único que hacen es, como decimos en Colombia, sacar chamba o sacar trabajo. En cambio, me queda ese porcentaje de personas que saben pensar, que es lo que necesitamos en nuestros estudiantes. Necesitamos formar gente que piense, que sea capaz de analizar, de tomar los datos en conjunto, que tenga ese olfato adicional para que pueda interpretar lo que sucede con los pacientes. Y ahí es donde tenemos que formar más a nuestros residentes, porque simplemente la tomada de información y otras cosas van a ser cada vez más fáciles. La investigación va a ser cada vez más fácil y tú le decías también. ¿Vamos a necesitar la estadística como la conocemos o vamos a tener una nueva forma de analizar los datos que nos estén llegando de nuestras bases de datos? Sin duda va a haber nuevos datos, pero te quiero decir algo que es muy importante y que no lo mencioné, que son los retos que podemos tener. Recuerden que como en todas las cosas que suceden ahora, tenemos los problemas de noticias falsas y de fake news, reviews. Esto puede ocurrir acá también, o malware. Va a haber virus que van a personalizar y no, vamos a tener que tener cuidado de eso. O hackeos del cuerpo humano. Por ejemplo, puede ser que en alguna medida nanopartículas vayan a estimular algunos aspectos o lo demás, y eso va a haber que considerarlo. Nuestra privacidad, ¿hasta dónde vamos a poder ser libres? Recuerden lo que pasaba en el aeropuerto, y eso es simplemente algo externo. Imagínense en nuestras funciones, como ir al baño, comer, hacer el amor, ¿hasta dónde nos van a estar vigilando? ¿Se dan cuenta? Recuerden la película, yo ahora me estoy acordando de una película que se llama Minority Report,
Philip Dick, no sé si, que por presentimiento, ¿se acuerdan? Tom Cruise. Ellos creaban y podían ver cuando alguien iba a matar a una persona. ¿Se dan cuenta? Podían decidir antes y lo iban a capturar antes de que cometa el asesinato. Como ven, es Hollywood también esto, ¿no? Sí. Juanjo, yo diría que por ahora, mientras las personas todavía buscan en Google dolor de cabeza y les aparece primero un tumor, seguirán consultando al médico para realmente asegurarse de qué es lo que tienen y no asustarse innecesariamente. Pero claramente cada vez todos estos sistemas están afinándose y hay claramente una decisión del mundo, y yo creo que la pandemia también ha impulsado todavía mucho más esto, y nuestra obligación es conocer, aprender, profundizar en cursos de este tipo. De verdad que te voy a invitar para que hagamos algún proyecto a nivel de Panlar con esto, porque creo que va a ser algo del cual podemos sacar mucho provecho y podemos anticiparnos al cambio de tiempos. Seguro, Muchas gracias, seguro, Juanjo, de verdad. Un placer, y como sé que sos incansable también, te dedicas a perfeccionarse en todos esos aspectos, lo sé desde hace muchísimos años, lo mismo hago yo por mi lado, pero buscando este punto. Así que la conjunción nuestra puede ser realmente bastante interesante por dos campos que son diferentes, pero en alguna medida son el mismo. Así que nos va a ayudar muchísimo estar en cosas así. Va a ser un placer estar siempre colaborando en esto. Fuerte Así abrazo y bueno, un abrazo, disfruta quiero mucho. saludar a todos los colombianos y a mis queridos médicos que han concurrido a la unidad, que creo que deben estar por ahí algunos. Así que un placer. Muy bien, gracias. Hasta pronto, hasta pronto.